Capítulo 1. El manuscrito que no debía ser leído. La primera noche comenzó con un silencio extraño. Un silencio que parecía tener peso. Como si las paredes de la iglesia contuvieran la respiración de algo que no quería ser descubierto. Yo estaba de guardia en la sacristía. Apenas un seminarista con más dudas que certezas. Cuando escuché el sonido, un crujido sordo. Como si las maderas antiguas hablaran en secreto. La lámpara de aceite parpadeó y vi que en el cajón más bajo del altar se abría una rendija. Adentro había un manuscrito envuelto en tela ennegrecida por el tiempo. Al tocarlo, sentí frío, como si mi piel no tocara papel, sino carne helada. No debí abrirlo, pero lo hice. Las primeras líneas eran ilegibles, garabatos sin sentido, hasta que el reloj del campanario anunció medianoche. Entonces ocurrió. Las letras comenzaron a ordenarse solas, como si una mano invisible las escribiera frente a mis ojos. Y en ese momento, una voz, no la mía, habló dentro del templo vacío. Quien lea estas palabras cargará el peso de los secretos del pueblo. No habrá redención sin confesión. Y no habrá confesión sin sangre. Me aparté con horror. El manuscrito había hablado. No era un eco de mi mente. Lo juro, la voz retumbó entre las columnas y las paredes. Grave, profunda, como la de un anciano que nunca había respirado aire. Me acerqué de nuevo. Las letras cambiaron de forma. Ahora eran claras, nítidas, y parecían brillar bajo la luz temblorosa. Decían que una profecía estaba destinada a cambiar de voz cada medianoche, una voz que prometía salvación, otra que traería condena, y que el primero en escucharla sería elegido, para bien o para mal. El sudor me corría por la frente. Cerré el manuscrito con fuerza, pero las palabras siguieron resonando en mi cabeza. Afuera, el viento azotaba las ventanas con furia. En la penumbra del altar sentí que no estaba solo. Alguien, o algo, respiraba conmigo. Y comprendí demasiado tarde que ya era el elegido. Capítulo 2. La voz que prometía salvación. No dormí aquella noche. El manuscrito seguía palpitando en mi mesa como si fuera un corazón arrancado de un pecho. Cada vez que cerraba los ojos, la voz volvía, grave, solemne, como si estuviera dictando desde lo alto de un púlpito invisible. Al amanecer, pensé que todo había sido un delirio del cansancio. Pero al llegar la medianoche siguiente, la iglesia volvió a estremecerse. Esta vez la voz no fue áspera ni oscura. Fue suave, casi maternal, como el murmullo de un río que arrastra confesiones. Hijo mío, hay salvación para quienes se atrevan a revelar el pecado que nunca han pronunciado. Uno solo, escondido, basta para encadenar el alma. Libéralos, y yo los salvaré. Las letras en el manuscrito comenzaron a arder en dorado, iluminando la sacristía con un resplandor imposible. Leí y mis labios temblaban, porque aquello no era una orden cualquiera, era un pacto. Al día siguiente, durante la misa, observé los rostros de los fieles. Susurraban plegarias, pero sus ojos brillaban con secretos guardados demasiado tiempo. Yo también los tenía. ¿Quién no? Pero había algo distinto en esa promesa. La voz no pedía arrepentimiento, pedía revelación. Confesar lo nunca dicho, lo prohibido, lo enterrado. Esa misma tarde, una mujer del pueblo, con los ojos hinchados de llanto, pidió hablar conmigo en el confesionario. Cuando se arrodilló, no murmuró palabras de rutina. Con voz rota, dijo que había ocultado la muerte de un niño, años atrás, en circunstancias que nadie debía saber. En el mismo instante en que lo confesó, el aire de la iglesia se volvió ligero. Las velas encendidas brillaron más fuerte. Y escuché, con un terror indescriptible, el eco de la voz repitiendo en mi oído. Esa alma está libre. Pero al mismo tiempo, sentí otra presencia detrás del confesionario. Una respiración seca. Un roce metálico en la madera. Como si alguien más hubiera escuchado. Comprendí entonces que la promesa de salvación no venía sola. Cada confesión liberaba un alma. Sí, pero también alimentaba otra fuerza. Una sombra invisible que se agazapaba en el rincón más oscuro del templo. Y yo, prisionero del manuscrito, no sabía si estaba guiando al pueblo hacia la salvación o hacia su condena. Capítulo 3. El eco de los condenados. La tercera medianoche no trajo calma ni consuelo. El manuscrito, cerrado con fuerza bajo mi almohada, comenzó a vibrar como si quisiera escapar de mis manos. Me levanté con el corazón desbocado y corrí a la sacristía. Allí, el aire ya no olía a incienso, olía a hierro, a sangre seca. Cuando el reloj del campanario marcó las 12, la voz regresó, pero esta vez no era única. No era un susurro ni un murmullo divino. Era un coro de voces quebradas, como gritos ahogados que intentaban salir de un pozo. Cada palabra retumbaba en mi cráneo. Somos los que nunca confesaron.
Somos los que murieron con la boca cerrada. Somos los que esperan justicia. El manuscrito se abrió solo. Las letras se movían frenéticas, como enjambres de insectos formando frases imposibles. Y entonces lo comprendí, ya no hablaba Dios, ni tampoco el demonio. Hablaban los condenados. Sentí frío en la espalda. Giré la mirada hacia los bancos vacíos y vi siluetas sentadas, difusas, sin rostro, como sombras prendidas al mundo por un hilo invisible. Todas respiraban al unísono, como si absorbieran mi aire. Una de las figuras se levantó. Su contorno era apenas humo, pero su voz fue clara, desgarradora. ¿Quién confesará por nosotros? ¿Quién abrirá la herida que jamás sanó? Me arrodillé, temblando. No podía responder. Mis labios estaban sellados por un miedo que quemaba más que el fuego. Pero el eco continuó, multiplicándose, hasta que el templo entero se llenó de lamentos. Las campanas comenzaron a sonar sin manos que las tocaran. El manuscrito brillaba con una luz enfermiza, verde y negra. Y en la última línea apareció una advertencia que casi me hace perder el aliento. Si callas, ellos gritarán. Si hablas, tú serás el primero en pagar. El eco de los condenados seguía vibrando en mis huesos. Y en ese instante supe que la profecía no solo pedía confesiones, pedía sangre fresca para dar voz a los muertos. Capítulo 4. Medianoche en la sacristía. Esa noche juré no acercarme al manuscrito. Lo encerré con llave en un cofre de hierro. Bendije el altar y rogué que el silencio volviera al templo. Pero cuando la medianoche llegó, la sacristía se convirtió en un lugar imposible de habitar. Las paredes comenzaron a rezumar humedad, como si sudaran sombras. El crucifijo temblaba en la pared, y el aceite de las lámparas ardía con llamas azules. No había viento, y sin embargo, todas las páginas del misal se movían solas, como hojas agitadas por manos invisibles. El cofre de hierro crujió, las bisagras gimieron hasta romperse, y el manuscrito se elevó en el aire. Yo, paralizado, solo pude mirar cómo caía abierto sobre el atril. Y entonces las voces regresaron. No era una, ni dos, era una multitud. Confiesa lo tuyo, confiesa lo oculto, confiesa o el pueblo arderá. Eran voces mezcladas, graves, agudas, femeninas, masculinas, algunas infantiles. Cada una pronunciaba las mismas palabras, pero con un tono distinto, como si una multitud de almas quisiera hablar a través de mi garganta. Me tapé los oídos, pero el eco estaba dentro de mí. De pronto sentí que alguien respiraba detrás. Giré en seco y vi mi propia sombra reflejada en la pared, solo que no repetía mis movimientos. Se adelantó un paso cuando yo permanecía inmóvil. Se inclinó sobre el manuscrito y lo acarició con una mano oscura. El resplandor de las letras se transformó en fuego rojo. Un versículo ardió en el centro de la página. La profecía no se lee, se vive. De pronto, las velas se apagaron todas a la vez. El templo entero quedó en tinieblas, salvo por el brillo del manuscrito. Y en medio de esa oscuridad, escuché una carcajada seca, como si los muros mismos se burlaran de mi intento de resistir. Caí de rodillas. No sabía si estaba en la sacristía, o dentro del propio vientre de la profecía. Capítulo 5. La confesión imposible. El amanecer llegó, pero no trajo descanso. Yo caminaba por el pueblo con los ojos enrojecidos, temiendo que cualquiera pudiera leer en mi rostro el secreto que me atormentaba. El manuscrito ardía todavía en mi memoria, y sus voces me seguían como un enjambre invisible. Esa tarde, un anciano pidió verme. Se llamaba Don Mateo, el más respetado del pueblo, siempre sentado en la primera fila de la iglesia. Entró al confesionario con pasos arrastrados, pero con la mirada fija, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Padre, dijo con voz quebrada, hay algo que nunca pude decir, algo que ni Dios debería escuchar. Su silencio posterior fue más largo que cualquier confesión. Afuera, el viento soplaba fuerte, pero dentro del confesionario no se oía nada, salvo el golpeteo de mi corazón. Finalmente, Don Mateo habló. No fui solo testigo de una muerte, fui el culpable. Enterré un cuerpo bajo los cimientos de la capilla hace 40 años. Y cada noche, cuando las campanas doblan, creo escuchar sus uñas rascando la tierra. El aire se heló. Quise detenerlo, callarlo, pero las palabras salieron como cuchillas. En ese instante, el manuscrito en la sacristía, aunque cerrado, comenzó a arder con un resplandor que atravesó las paredes. Escuché la voz en mi oído. Clare, triunfante, ese pecado ya tiene dueño. Esa alma está libre. Don Mateo lloró, como si su culpa se hubiera evaporado. Pero yo temblaba, porque sabía que la profecía había exigido algo más que palabras. Había despertado un eco que ahora se arrastraba bajo el suelo del templo.
Sentí vibrar las tablas bajo mis pies, como si algo intentara salir, como si la confesión hubiera removido huesos y memorias. Don Mateo me miró por última vez antes de marcharse, con alivio en los ojos, pero yo supe, con un frío que me quebró el alma, que la salvación de uno había sellado la condena de todos, y comprendí, aterrorizado, que pronto llegaría el momento en que yo también tendría que confesar lo mío. Capítulo 6. El niño que repitió las palabras prohibidas. El pueblo despertó inquieto. Los murmullos crecían en la plaza, algunos hablaban de luces que se encendían solas en la iglesia, otros de campanas que doblaban a medianoche sin que nadie las tocara. Yo guardaba silencio, pero mis manos temblaban al recordar la confesión de don Mateo y el eco que había despertado bajo el suelo. Esa tarde, mientras preparaba el altar, escuché una risa infantil en el pasillo lateral. Me giré y vi al pequeño Andrés, hijo de una de las mujeres más devotas del pueblo. Jugaba solo, correteando entre las bancas, pero de pronto, se detuvo frente al confesionario. Abrió la boca y repitió las mismas palabras que el manuscrito había susurrado la noche anterior. No habrá confesión sin sangre. Mi piel se erizó. El niño no podía saber esas frases. Corrí hacia él. Lo tomé por los hombros y le pregunté quién se las había enseñado. Andrés me miró con ojos vidriosos y respondió con voz que no era la suya. La mujer que canta en la pared. Un escalofrío recorrió mi columna. Lo llevé a su madre, pero ella juró que el niño llevaba días hablando solo en las noches, como si rezara en sueños. Esa misma noche, cuando las campanas marcaron las 12, la sacristía entera se iluminó con un resplandor rojizo. El manuscrito abierto latía como una herida viva, y en sus páginas aparecieron las letras formando una advertencia. La inocencia no protege. La voz se hereda. De repente, escuché la risa de Andrés resonar dentro del templo vacío. Aunque él dormía en su casa a varias calles de allí, el eco infantil se mezclaba con los lamentos de los condenados, creando un coro insoportable, un cántico imposible de soportar. Me arrodillé, suplicando que callaran, pero lo último que escuché antes de que las velas se apagaran fue la misma voz del niño, más grave, más antigua, repitiendo con una calma inhumana: Padre, pronto será tu turno de hablar. Capítulo 7. La profecía se desdobla. La séptima noche trajo consigo algo que nunca había sucedido antes: dos voces, al mismo tiempo. Una, dulce como un himno de ángeles, prometía consuelo. La otra, áspera como el roce de cadenas oxidadas, anunciaba destrucción. Y ambas surgían del mismo manuscrito, enfrentadas en un diálogo imposible. Me encontraba de rodillas frente al altar cuando el fuego de las velas comenzó a dividirse en dos colores, una llama dorada, serena, y otra negra, que chisporroteaba con furia. El templo entero parecía partido en dos mundos superpuestos. Confiesa y serás salvo, decía la voz luminosa, como un padre acariciando a su hijo. Confiesa y perecerás, rugía la otra, con un eco de tumba abierta. Las letras en el manuscrito se agitaban como en guerra. Mitad de la página brillaba en oro, mitad se ennegrecía en sombras. Yo no sabía qué parte leer, cuál creer. Mis labios temblaban y sentí que cualquier palabra que eligiera sería una sentencia. De repente, la puerta del templo se abrió sola. Una ráfaga helada atravesó la nave, y en el umbral apareció don Mateo, el anciano que días atrás había confesado su crimen. Pero no estaba vivo. Sus ojos eran dos huecos oscuros, y su boca, desfigurada, repetía al unísono las dos voces de la profecía: la verdad salva, la verdad condena. El pueblo comenzó a congregarse afuera, atraído por los tañidos de la campana que nadie había tocado. Vi sus siluetas temblar bajo la luna, esperando un signo, y comprendí que la profecía no solo cambiaba de voz, ahora se dividía, se contradecía, sembraba duda en cada corazón. El manuscrito ardió en mis manos y una nueva línea apareció grabada como cicatriz: el que dude, arderá. El que crea, también. Me desplomé, con el alma desgarrada, porque esa noche entendí la verdad más aterradora: la profecía no tenía un camino, tenía todos. Y cada uno llevaba al mismo destino, la ruina. Capítulo 8. La campana que dobló sola. El pueblo entero se reunió aquella noche frente a la iglesia. Nadie me había llamado, nadie había tocado la campana, y sin embargo sus tañidos resonaban solos, graves, metálicos, como si anunciaran un entierro sin cuerpo. Cada golpe era más fuerte que el anterior, hasta que las ventanas vibraron y las palomas huyeron despavoridas del campanario. Yo estaba en la sacristía, con el manuscrito abierto sobre el altar. Las letras brillaban en rojo, y cada vez que la campana sonaba, cambiaban de forma, como si la propia campana dictara el mensaje. El pueblo gritaba mi nombre desde afuera, pidiendo explicaciones,
pidiendo calma. Pero no había calma posible. Cuando salí, la plaza estaba llena. Hombres, mujeres, niños, todos miraban hacia lo alto. Y entonces lo vimos, la cuerda de la campana se movía sola, golpeando con furia, mientras una sombra oscura, enorme, trepaba por el campanario como si fuera un espectro hecho de humo y ceniza. Las campanas no doblaban al azar. Cada toque estaba acompañado de un susurro que solo yo podía escuchar. Uno caerá antes del amanecer. Uno que no confesó. La multitud me rodeó. Algunos suplicando que abriera la iglesia. Otros exigiendo que destruyera el manuscrito. Pero mis manos temblaban. Sabía que el manuscrito no podía ser destruido. Cada vez que intentaba arrancar una página, esta se regeneraba con más fuerza, como si se alimentara de mi miedo. De pronto, la campana se detuvo. Un silencio sepulcral cubrió la plaza. Y en medio de ese silencio, un grito desgarrador se alzó desde la multitud. Todos giramos, era la madre de Andrés. El niño que había repetido las palabras prohibidas. El pequeño estaba rígido, con los ojos en blanco, y en sus labios se dibujaba una sonrisa macabra. En ese instante, la campana sonó una vez más, sola, con un eco que heló la sangre de todos. Y supe lo que significaba, la profecía había elegido a su primera víctima. Capítulo 9, el rostro que apareció en la pared. La noche después del tañido solitario de la campana, el templo se llenó de un silencio enfermizo. Nadie del pueblo se atrevía a entrar. Yo permanecí allí, obligado por una mezcla de fe y condena, con el manuscrito abierto como una herida que nunca cerraba. Mientras rezaba, la llama de una vela proyectó sombras extrañas sobre el muro del altar. Al principio creí que eran las mías, pero pronto noté algo imposible, las sombras no seguían mis movimientos. Una de ellas se quedó quieta, inmóvil, observándome. Me levanté con el corazón en la garganta y avancé hacia la pared. Entonces lo vi. Entre las manchas de humedad se dibujaba un rostro. No era pintado ni tallado, emergía poco a poco, como si la piedra misma se transformara en carne. Los ojos se abrieron de golpe. Dos cavidades negras que me atravesaron. El rostro comenzó a murmurar, pero no con voz humana. Era un susurro múltiple. Un enjambre de voces superpuestas que repetían las frases del manuscrito. Confiesa, confiesa, confiesa. Retrocedí, tropezando con los bancos. Pero el rostro se alargó, deformándose, como si quisiera salir del muro. Y de pronto habló con una claridad insoportable. Yo soy el que nunca fue enterrado. Yo soy la verdad que tu pueblo ocultó. Mis rodillas se doblaron. Comprendí que aquella figura no era una ilusión, era el eco del cuerpo bajo los cimientos del templo. El mismo del que don Mateo había confesado su crimen. Ahora pedía voz, pedía justicia, pedía vida. El manuscrito, sobre el altar, ardió con una luz carmesí. Las letras se movieron solas y escribieron una sentencia que me heló la sangre. El rostro que ves es solo el primero. Cada muro hablará. Las campanas empezaron a sonar sin manos humanas. Y las paredes comenzaron a temblar. El rostro abrió la boca para gritar. Y el eco se expandió como un trueno, haciendo retumbar el pueblo entero. Yo comprendí entonces que la profecía ya no estaba contenida en las páginas. Ahora respiraba en la piedra, en la madera, en cada rincón de la iglesia. Y no habría muro capaz de callarla. Capítulo 10, la misa que nadie recordó. El amanecer llegó cubierto de rumores. El pueblo entero hablaba de lo mismo, todos aseguraban haber asistido a una misa nocturna, solemne y extraña, celebrada en la iglesia. Yo escuchaba en silencio, helado por dentro, porque sabía que era imposible. Yo no había celebrado ninguna misa. Una mujer me tomó de la mano con lágrimas en los ojos. Padre, usted habló con una voz distinta. Nos prometió salvación si confesábamos. Nos dijo que el tiempo se acababa. Otro hombre intervino con voz temblorosa. El altar ardía con una luz dorada. Y detrás de usted vimos un coro de sombras rezando. Yo negué con la cabeza, jurando que jamás había pronunciado esas palabras. Pero cuanto más negaba, más se aferraban a sus recuerdos. Todos estaban convencidos, habían estado allí, arrodillados, escuchando una misa que nunca existió. Esa noche, atormentado, entré solo al templo. El aire olía a incienso fresco, aunque no había incienso encendido. Las velas estaban consumidas hasta la mitad, como si efectivamente hubieran ardido durante horas. Y sobre el altar encontré cálices manchados de vino, pan partido, huellas de manos sobre el mantel. El manuscrito estaba abierto. Las letras brillaban en rojo intenso y formaban una frase que me hizo arder los ojos. Ellos asistieron, aunque tú no recuerdes, porque la voz no necesita tu cuerpo, solo tu nombre. Me llevé las manos a la cara, temblando. Entonces escuché pasos detrás de mí,
Giré y vi a todo el pueblo entrando en la iglesia. En silencio, como sonámbulos. Se arrodillaron sin mirarme, murmurando plegarias incomprensibles. Y de pronto, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, con ojos vacíos, y hablaron al unísono con esa voz múltiple que ya conocía demasiado bien. Padre, comience la misa. El eco resonó tan fuerte que pensé que las paredes iban a derrumbarse. Yo estaba atrapado, con la certeza de que la profecía había tomado el control, celebrando su propio rito a través de mi pueblo, y quizás muy pronto, a través de mí. Capítulo 11, el traidor entre los elegidos. La misa imposible dejó al pueblo en un estado de fiebre. Nadie recordaba cómo había terminado, pero todos aseguraban haber sentido un alivio extraño, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus espaldas. Yo, en cambio, cargaba con un peso aún más insoportable. El manuscrito seguía abierto en el altar, escribiendo frases que yo no me atrevía a leer en voz alta. Aquella medianoche, las letras comenzaron a formarse lentamente, como si una mano invisible las trazara con hierro candente. El templo estaba vacío, pero sentí que cada banco estaba lleno de presencias invisibles. Las palabras aparecieron una a una, y cuando se completaron, el aire se volvió insoportable. Entre los elegidos hay un traidor. Su nombre será revelado esta noche. El corazón me golpeaba el pecho. Caminé hacia el altar, intentando cerrar el manuscrito, pero mis manos ardieron como si hubiera tocado fuego. La página se iluminó y, letra por letra, un nombre comenzó a escribirse. No era el de un muerto, era el de un vivo, alguien del pueblo. Andrés, el nombre del niño, el mismo que había repetido las palabras prohibidas, el que hablaba con una voz que no era suya. En ese instante, la puerta de la iglesia se abrió de golpe y su madre entró corriendo, con los ojos enrojecidos de llanto. «Padre, ayúdelo», gritó. «Andrés no despierta, y en su piel han aparecido marcas que no puedo explicar». El pueblo entero la siguió, y cuando vieron el manuscrito brillando con el nombre grabado, se persignaron aterrados. Algunos se arrodillaron, suplicando por misericordia. Otros murmuraban que el niño debía ser entregado para romper la maldición. Yo sentí un nudo en la garganta. El eco de las campanas comenzó a sonar sin que nadie las tocara, y la voz múltiple retumbó desde las paredes. El traidor ya está marcado. Su sangre hablará por los que callaron. Las miradas se clavaron en mí, esperando mi decisión. Yo temblaba, porque sabía que si lo entregaba, el pueblo se salvaría, pero si lo protegía, la profecía exigiría algo mucho peor. Capítulo 12, la noche en que Dios gritó. Nunca había escuchado un silencio tan denso. El nombre de Andrés seguía brillando en el manuscrito como un hierro candente, y el pueblo entero contenía la respiración. Nadie se atrevía a moverse, como si cualquier gesto pudiera despertar algo más terrible. De pronto, todas las velas de la iglesia se apagaron al unísono. Un viento helado recorrió la nave, y el crucifijo cayó del altar con un estruendo que hizo temblar los muros. Entonces ocurrió la voz que tantas noches había susurrado, gemido o rezado, gritó. Un grito desgarrador, imposible de atribuir a garganta humana. Atravesó la piedra, el aire y hasta la médula de mis huesos. No era un sonido, era un terremoto en el alma. Yo soy el que callaron. Yo soy el que juzga. Las campanas repicaron solas, enloquecidas, hasta casi romperse. El pueblo entero cayó de rodillas, algunos llorando, otros gritando, otros con las manos en los oídos sangrando por el estruendo. La madre de Andrés abrazaba a su hijo inconsciente, mientras su piel se llenaba de símbolos rojos que ardían como brasas. El manuscrito flotaba en el aire, girando sobre sí mismo, lanzando destellos de luz dorada y negra que chocaban entre sí como relámpagos. Cada destello revelaba rostros en las paredes, santos que lloraban lágrimas oscuras, vírgenes que abrían la boca en gestos de dolor, apóstoles que parecían querer huir del mármol. Yo intenté gritar, pero mi voz se perdió en aquel rugido divino. Una fuerza me empujó al suelo, clavándome como si fuera ceniza. Y entre el estrépito, una última frase retumbó, grabándose en mi carne como un sello ardiente. El traidor hablará con mi voz, y su grito será el final o el principio. El silencio volvió de golpe. El manuscrito cayó abierto sobre el altar, exhalando humo. Andrés abrió los ojos lentamente, y en ellos ya no había inocencia, sino un resplandor cegador que no pertenecía a este mundo. Yo entendí, con un miedo indescriptible, que aquella no había sido la voz del demonio, ni siquiera la de los condenados. Aquella noche, había gritado Dios. Capítulo 13, el sacrificio que exige la profecía. El pueblo no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Nadie dormía, nadie trabajaba, todos vivían pendientes del campanario,
temiendo escuchar un nuevo grito desde lo alto. Yo caminaba entre ellos como un fantasma, con la certeza de que la profecía ya no pedía plegarias, sino algo mucho más oscuro. Al caer la medianoche, el manuscrito volvió a abrirse solo. Esta vez no hubo susurros ni ecos, las letras aparecieron en rojo vivo, como talladas a cuchillo, y formaron una frase única. ¿Terrible? No habrá redención sin sacrificio humano. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. El pueblo entero, congregado en la plaza, esperaba mi palabra, mi interpretación. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de que Dios hablaba. Otros me miraban con odio, como si yo hubiera invocado la condena. De pronto, Andrés apareció entre la multitud. Caminaba con pasos firmes, aunque seguía siendo un niño. Sus ojos ardían con esa luz inhumana que lo marcaba como elegido. Se detuvo frente al altar y, con una voz que no era suya, proclamó: «El sacrificio debe ser puro. Debe ser ofrecido por el que lleva la llave de la profecía». Mi cuerpo se heló. Sabía que hablaba de mí. Yo había abierto el manuscrito. Yo había dado voz a lo que debía permanecer en silencio. El pueblo murmuraba, algunos suplicando que me entregara, otros rogando que protegiera mi vida. Las campanas comenzaron a sonar, marcando cada palabra del manuscrito que seguía escribiéndose. Uno debe caer para que los demás vivan. Miré a los ojos del niño y vi en ellos algo imposible de resistir, la mezcla de inocencia y divinidad. La certeza de que no hablaba Andrés, sino la misma voz que había desgarrado el cielo. Caí de rodillas, con lágrimas quemándome el rostro. Comprendí que no se trataba de escoger entre mi vida o la de otro, se trataba de enfrentar el destino que yo mismo había desatado. Y esa noche, por primera vez, sentí que mi fe no era un refugio, sino la cadena que me arrastraba hacia el sacrificio. Capítulo 14. El espejo del altar. La iglesia olía a ceniza. Desde la última revelación, cada rincón parecía respirar culpa. Yo me había convencido de que la profecía me señalaba como víctima. Pero esa medianoche descubrí que su alcance iba mucho más allá. Cuando las campanas marcaron las 12, el altar comenzó a temblar. No era un terremoto, era un latido. La piedra palpitaba como carne viva, y en su centro apareció una superficie bruñida, como si se hubiera transformado en un espejo líquido. Me acerqué con pasos vacilantes. Lo que vi reflejado no era mi rostro. Era otro yo, más viejo, con los ojos vacíos y la boca manchada de sangre. Ese reflejo sonrió y extendió la mano hacia mí desde dentro del altar. El manuscrito se abrió de golpe, lanzando un resplandor sobre el espejo. Las letras se proyectaron en la superficie como cicatrices de fuego. El pecado no está escrito. El pecado está en ti. El reflejo comenzó a hablar. Su voz era la mía, pero más profunda. ¿Más rota? Confiesa lo que nunca dijiste. No sobre los demás, sobre ti. Mis piernas se debilitaron. Nunca había creído que mis secretos fueran tan pesados. Pero allí, frente a mi doble espectral, recordé el rostro de aquella mujer que había amado en secreto. La promesa que había roto. Las veces que dudé de Dios en silencio. El reflejo lo mostró todo. Como si el altar fuera un testigo de cada pensamiento oculto. El pueblo, que se había reunido tras escuchar las campanas, entró justo entonces. Vieron el espejo y cayeron de rodillas, convencidos de presenciar la revelación final. Algunos gritaban mi nombre. Otros pedían que me entregara de una vez. El reflejo levantó la voz hasta convertirse en un rugido. El sacrificio no es sangre ajena. Es tu propia confesión. Si no hablas, el altar hablará por ti. La superficie del espejo se agitó como agua hirviendo. Vi como mi imagen distorsionada extendía las manos, lista para arrastrarme dentro. Y supe que, si no revelaba todo lo que guardaba en mi pecho, el altar mismo me devoraría frente a todos. Capítulo 15. La última voz. El altar seguía latiendo como un corazón enfermo. Mi reflejo me miraba desde aquella superficie líquida, con los labios manchados de mis propios pecados. El pueblo entero estaba arrodillado detrás de mí, esperando que hablara, que me entregara. Pero yo permanecía mudo. Entonces ocurrió lo impensable. El espejo dejó de mostrar mi rostro y comenzó a reflejar los rostros de todos los presentes. Hombres, mujeres, ancianos, niños, cada uno aparecía en aquella superficie como si el altar los hubiera absorbido. Y de pronto, todos hablaron al unísono. Nosotros somos la voz. No era ya Dios, ni los condenados, ni siquiera el demonio. Era el pueblo mismo, convertido en un solo grito que atravesaba los muros y desgarraba el cielo. La profecía había cumplido su último giro, había hecho de cada alma un eco, de cada secreto un coro. Las campanas repicaron sin cesar, hasta que el bronce se agrietó. El manuscrito ardió en el aire y cayó convertido en cenizas.
como si nunca hubiera existido. Pero las palabras seguían vivas, vibrando en la carne de cada persona que allí estaba. Andrés, el niño marcado, se puso en pie con los ojos encendidos de luz. Extendió la mano hacia mí y pronunció con calma: Padre, ya no hay elegido, todos lo somos. La multitud levantó la cabeza y sus ojos vacíos me atravesaron. Sentí que mi propia voz se unía a la suya, que mis pensamientos dejaban de ser míos. El eco colectivo me invadió hasta ahogar el último resquicio de voluntad. El altar se quebró, y de sus grietas brotó un resplandor que iluminó todo el templo. La última frase resonó sin necesidad de páginas ni muros, grabándose en el aire como fuego eterno. La profecía ya no habla. Ahora somos nosotros. El silencio posterior fue absoluto. Afuera, el amanecer tiñó el cielo de rojo, como si la sangre de un mundo nuevo hubiera comenzado a derramarse. Yo cerré los ojos, comprendiendo al fin que no había salvación ni condena, solo la voz. Y esa voz ya no podía ser callada. Epílogo, el murmullo eterno. Han pasado días, o quizás siglos. Nadie en el pueblo sabe contarlo con certeza. La iglesia está en ruinas, pero las campanas siguen doblando solas, cada medianoche, como si el metal recordara lo que nosotros olvidamos. Dicen que, si alguien se atreve a entrar al templo, escucha su propio nombre susurrado desde las paredes. Un murmullo íntimo, dulce al principio, hasta que cambia de tono y se convierte en un grito insoportable. El manuscrito desapareció, pero no importa, ahora la profecía vive en nosotros, en cada oración interrumpida, en cada secreto callado, en cada sombra que se proyecta donde no debería haber luz. Algunos aseguran haber visto al niño Andrés caminando entre los escombros, con los ojos brillando como brasas, repitiendo una sola frase: la voz nunca muere, solo cambia de boca. Y quienes escuchan ese murmullo, aunque huyan, ya no pueden callarlo jamás, porque la última voz no pertenece a Dios ni al demonio, pertenece a ti.